Hay lugares en el mundo donde las leyes normales de la física parecen funcionar de manera diferente. Zonas donde las brújulas giran sin sentido, donde las señales de radio se pierden, donde el tiempo mismo parece moverse a su propio ritmo. La zona del silencio en Durango es uno de esos lugares. Y yo puedo decir, después de lo que experimenté ahí, que esas anomalías son solo la superficie de algo mucho más profundo y perturbador. Mi nombre es Dr. Marcos Villanueva Torres. Tengo 42 años y soy geofísico, originario de la Ciudad de México, pero he trabajado por todo el país estudiando formaciones geológicas inusuales. Llevo 15 años dedicándome a la investigación científica y siempre me he considerado una persona racional, alguien que busca explicaciones lógicas basadas en datos y evidencia. Pero lo que pasó en la zona del silencio hace 3 meses desafió todo lo que pensaba que sabía sobre la realidad. La zona del silencio es un área en el desierto de Chihuahua que abarca partes de Durango, Coahuila y Chihuahua. Es conocida por sus anomalías electromagnéticas. Las señales de radio no funcionan bien ahí. Los compases se comportan de forma errática. Hay reportes de meteoritos cayendo con frecuencia inusual en esa área específica. Durante décadas, científicos de todo el mundo han visitado la zona tratando de entender por qué este lugar es tan diferente. En junio de este año, mi universidad recibió financiamiento para una expedición de investigación de 2 semanas en la zona. El objetivo era estudiar las propiedades magnéticas del suelo y las rocas, tomar muestras, hacer mediciones y tratar de encontrar una explicación científica sólida para las anomalías reportadas. Yo fui designado como líder del equipo. Éramos 5 en total. Además de mí estaba la doctora Andrea Morales, una bióloga especializada en vida extrema en ambientes hostiles. También venía el ingeniero Roberto Castillo, responsable de nuestro equipo de comunicaciones y sistemas. Laura Núñez era nuestra geóloga junior, recién graduada pero muy entusiasta y capaz. Y finalmente estaba Miguel Soto, nuestro técnico de campo y conductor, alguien con experiencia práctica en expediciones al desierto. Salimos de Durango capital el lunes 1 de junio, en 2 vehículos todoterreno cargados con equipo científico, provisiones para 3 semanas en lugar de 2 por seguridad, y todo el equipo de comunicación que Roberto consideró necesario. El plan era establecer un campamento base en el corazón de la zona, y desde ahí hacer exploraciones diarias a diferentes puntos de interés. El viaje hasta la zona tomó casi todo el día. Las carreteras se fueron volviendo cada vez más rudimentarias, hasta que finalmente estábamos manejando por caminos de tierra que apenas se distinguían del desierto mismo. El paisaje era desolado pero hermoso en su propia forma. Tierra rojiza, rocas extrañas que parecían esculpidas por el viento, cactus ocasionales, y un cielo tan azul que dolía mirarlo. Llegamos a nuestro punto designado como a las 6 de la tarde. El sol todavía estaba alto pero empezaba a bajar hacia el horizonte. Montamos el campamento rápidamente, aprovechando que Miguel tenía experiencia y nos guiaba en el proceso. Teníamos 4 tiendas grandes, una para cada uno y una para almacenar equipo. También montamos una carpa común donde podríamos comer juntos y revisar datos. Roberto inmediatamente empezó a configurar nuestro equipo de comunicación. Teníamos radios satelitales, teléfonos satelitales y un sistema de internet satelital que supuestamente funcionaría incluso en la zona. Pero desde el principio hubo problemas. Las señales eran débiles, intermitentes. Roberto pasó más de 1 hora tratando de conseguir una conexión estable con la base de la universidad en Durango. Es peor de lo que esperaba, dijo finalmente, quitándose su gorra para limpiarse el sudor de la frente. Las anomalías electromagnéticas son más fuertes de lo que los reportes anteriores indicaban, pero creo que logré establecer una conexión mínima. Deberíamos poder hacer reportes diarios, aunque tal vez no en tiempo real. Esa noche cenamos comida enlatada calentada en una estufa portátil y compartimos nuestras expectativas para los días siguientes. Todos estábamos emocionados. Esta era una oportunidad única de estudiar uno de los lugares más misteriosos de México. Laura no paraba de hablar sobre las formaciones rocosas que quería examinar.
Andrea especulaba sobre qué tipo de microorganismos podríamos encontrar en el suelo. Roberto quería mapear exactamente los límites de las anomalías electromagnéticas. Me fui a dormir esa noche sintiéndome optimista sobre nuestra expedición. El cielo estaba lleno de estrellas, más de las que había visto en años. La Vía Láctea se extendía como una banda luminosa de horizonte a horizonte. Era hermoso, pacífico. No había nada que sugiriera lo que estaba por venir. El primer día completo en la zona empezó normal. Nos levantamos con el amanecer, desayunamos y dividimos nuestras tareas. Laura y yo nos fuimos en uno de los vehículos a recolectar muestras de rocas de diferentes áreas. Andrea exploró el área inmediata al campamento buscando vida microbiana. Roberto y Miguel se quedaron en el campamento. Roberto trabajando en refinar nuestro sistema de comunicaciones y Miguel haciendo mantenimiento del equipo. Laura y yo pasamos todo el día explorando. Encontramos formaciones rocosas fascinantes, algunas con propiedades magnéticas inusuales que hacían que nuestros compases giraran sin control. Tomamos muestras, hicimos mediciones, documentamos todo con fotografías y notas detalladas. El trabajo era absorbente y el tiempo pasó volando. Cuando regresamos al campamento, el sol ya estaba bajo en el horizonte. Debían ser alrededor de las 6:30, tal vez 7 de la tarde, pero cuando entramos a la carpa común, Roberto estaba ahí con una expresión preocupada. Tardaron mucho, dijo, empezaba a preocuparme. Perdimos la noción del tiempo, expliqué. El trabajo era interesante y queríamos cubrir el mayor terreno posible. ¿Por qué? ¿Qué hora es? Roberto miró su reloj. Son las 9:20 de la noche. Laura y yo nos miramos con confusión. Eso no puede ser correcto, dijo ella. Salimos como a las 8 de la mañana. No hemos estado fuera por más de 10 horas. El sol apenas se está poniendo. Pero cuando revisamos nuestros propios relojes, todos marcaban diferentes horas. El mío decía que eran las 7:15. El de Laura marcaba las 8:30. Roberto insistía en que los suyos, tanto su reloj de pulsera como el reloj del sistema de comunicaciones, mostraban las 9:20. Tal vez es parte de las anomalías electromagnéticas, sugirió Andrea, que estaba preparando la cena. Campos magnéticos fuertes pueden afectar relojes electrónicos. Pero mi reloj es mecánico, dijo Miguel, mostrando un reloj viejo de cuerda que había pertenecido a su abuelo. Y marca las 10:10. Todos nos quedamos en silencio, procesando esto. 5 personas, 5 relojes diferentes, 5 horas diferentes. Y el sol afuera claramente indicaba que era hora del atardecer, lo cual en junio en esta latitud debería ser alrededor de las 8. Sincronicemos todos nuestros relojes ahora, dije finalmente. Usemos el atardecer como referencia. Digamos que son las 8 en punto, y mañana prestemos más atención a cómo pasa el tiempo. Todos ajustamos nuestros relojes y seguimos con la noche como si nada, pero había una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. Algo sobre toda la situación se sentía mal, aunque no podía señalar exactamente qué. Durante la cena, Roberto reportó más problemas con las comunicaciones. No he podido establecer contacto con la universidad en todo el día, dijo. Las señales siguen siendo intermitentes. A veces hay conexión por unos segundos y luego se pierde completamente. Es frustrante. ¿Deberíamos preocuparnos?, preguntó Laura. ¿Qué pasa si hay una emergencia y no podemos pedir ayuda? Tenemos suficientes provisiones para 3 semanas, recordé, y sabemos cómo llegar de regreso a la civilización. En el peor caso, podemos empacar y salir. No estamos realmente atrapados aquí. Esas palabras regresarían a perseguirme después, porque resultó que sí estábamos atrapados, solo que todavía no lo sabíamos. Los siguientes días siguieron un patrón similar. Hacíamos nuestro trabajo de investigación durante el día. Recolectábamos muestras, hacíamos mediciones, documentábamos todo. Pero cada noche cuando nos reuníamos, nuestros relojes mostraban horas diferentes. A veces las diferencias eran pequeñas, 5 o 10 minutos. Otras veces eran horas completas de diferencia. Y había otras cosas extrañas.
A veces el sol parecía moverse demasiado rápido a través del cielo, como si estuviéramos viendo un video en cámara rápida. Otras veces parecía quedarse en la misma posición por horas. Laura notó que las sombras no siempre caían en la dirección correcta basándose en la posición del sol. Andrea encontró plantas que deberían estar muertas en este clima, pero que estaban floreciendo imposiblemente. Roberto se obsesionó con las comunicaciones. Pasaba horas cada día tratando de establecer contacto con el exterior. Construyó antenas más altas, ajustó frecuencias, probó diferentes equipos, pero nada funcionaba de manera consistente. A veces conseguía unos segundos de conexión, suficiente para escuchar fragmentos de voces del otro lado, pero nunca suficiente para mantener una conversación real. «Hay algo en este lugar que absorbe las señales», dijo una noche, claramente frustrado. «No es solo interferencia normal. Es como si hubiera algo que activamente está bloqueando nuestros intentos de comunicarnos». «Eso no tiene sentido científico», argumenté. «Las anomalías electromagnéticas pueden interferir con señales, pero no pueden tener intención. No pueden activamente bloquear nada». Roberto me miró con una expresión extraña. «¿Estás seguro de eso? Porque cada vez que siento que estoy cerca de establecer una conexión sólida, algo pasa. La señal se corta exactamente en el peor momento. Es demasiado consistente para ser solo coincidencia». No supe qué responder a eso. Porque parte de mí, la parte que todavía trataba de mantener mi perspectiva científica y racional, no quería considerar que pudiera tener razón. Pero otra parte, una parte más profunda e instintiva, empezaba a sentir que había algo fundamentalmente equivocado con este lugar. Fue en el quinto día cuando las cosas empezaron a volverse realmente perturbadoras. Laura y yo habíamos salido otra vez a recolectar muestras. Fuimos a un área que habíamos visitado el segundo día, un campo de rocas con propiedades magnéticas particularmente fuertes. Pero cuando llegamos, el lugar se veía diferente. «¿Estás seguro de que este es el lugar correcto?», preguntó Laura mirando alrededor con confusión. Revisé mis notas y las coordenadas GPS que había registrado. «Según esto, sí. Deberíamos estar exactamente donde estuvimos antes». Pero el paisaje no coincidía. Las formaciones rocosas que había fotografiado estaban en posiciones diferentes. Algunas que recordaba claramente simplemente no estaban ahí. Y había nuevas formaciones que no había visto antes, rocas enormes que no podríamos haber pasado por alto en nuestra primera visita. Tal vez leí mal las coordenadas, dije, aunque sabía que eso era poco probable. Soy meticuloso con mis datos. Busquemos el área correcta. Pasamos 2 horas buscando, ampliando nuestro radio de exploración. Pero nunca encontramos el sitio exacto que habíamos visitado antes. Era como si ese lugar simplemente ya no existiera, o como si nunca hubiera existido en primer lugar. Cuando regresamos al campamento teníamos más preocupaciones. Miguel nos recibió con noticias perturbadoras. «Una de nuestras provisiones de agua desapareció», dijo. Teníamos 8 contenedores de 20 litros. Ahora solo hay 6. Y juro que no los hemos usado tanto. Deberíamos tener al menos 7 todavía. «¿Alguien pudo haber tomado uno?», preguntó Andrea. «¿Quién? Solo estamos nosotros aquí, y han estado en el campamento todo el día. Nadie tocó los contenedores excepto para tomar un poco para cocinar, y eso no explica la desaparición de 40 litros completos». Esa noche tuvimos nuestra primera discusión seria sobre terminar la expedición temprano. Roberto todavía no había logrado establecer una comunicación consistente con el exterior. Nuestros relojes seguían mostrando horas conflictivas. Las anomalías que estábamos experimentando iban más allá de lo que podíamos explicar científicamente. «Creo que deberíamos irnos mañana», dijo Andrea. «Algo está mal aquí. Yo me dedico a estudiar vida en ambientes extremos, y este lugar se siente diferente a cualquier otro donde he estado. Se siente como si no quisiéramos que estuviéramos aquí». «No podemos irnos todavía», argumentó Laura. «Apenas llevamos 5 días. Tenemos financiamiento para 2 semanas de investigación. Si nos vamos ahora sin datos suficientes, la universidad no nos dará fondos para futuras expediciones». «Los datos no importan si algo nos pasa aquí»,
respondió Andrea. Yo estaba dividido. La parte científica de mí quería quedarse, quería entender qué estaba causando estas anomalías. Pero la parte humana, la parte que todavía tenía instintos de supervivencia, quería empacar y salir inmediatamente. Démosle 3 días más, propuse finalmente. Si las cosas no mejoran, si no logramos establecer comunicación confiable, o si las anomalías siguen aumentando, nos vamos. Pero 3 días nos darán suficiente tiempo para recolectar datos significativos. Después de mucha discusión, todos estuvieron de acuerdo. 3 días más. Qué equivocados estábamos al pensar que teníamos esa opción. A la mañana siguiente, Miguel intentó encender uno de los vehículos para hacer una revisión de rutina. El motor giró pero no arrancó. Probó el otro vehículo, el mismo resultado. Pasamos toda la mañana tratando de diagnosticar el problema. Las baterías estaban cargadas. Había gasolina en los tanques. Todas las partes parecían estar funcionando correctamente, pero los motores simplemente no arrancaban. Es como si algo estuviera impidiendo la combustión, dijo Miguel completamente desconcertado. Nunca había visto algo así. Los motores deberían funcionar. No hay razón mecánica para que no lo hagan. ¿Podría ser las anomalías electromagnéticas?, sugerí. Tal vez están interfiriendo con los sistemas eléctricos de los vehículos. Estos son motores relativamente simples, respondió Miguel. No dependen tanto de electrónica como los coches modernos. Algo más está pasando. La realidad de nuestra situación empezó a asentarse. Sin los vehículos no podíamos salir. Estábamos a más de 100 kilómetros del pueblo más cercano, a través de desiertos sin caminos claros. Caminar esa distancia con provisiones limitadas y bajo el sol del desierto sería extremadamente peligroso, posiblemente imposible. Tenemos que arreglar los vehículos, dijo Laura con un tono de pánico creciente en su voz. Tenemos que salir de aquí. Miguel y Roberto pasaron el resto del día trabajando en los motores, desarmándolos y volviéndolos a armar, verificando cada componente. Pero nada que hicieron marcó una diferencia. Los vehículos estaban muertos. Esa noche nadie durmió bien. Yo me quedé despierto en mi tienda, escuchando los sonidos del desierto, el viento soplando entre las rocas, ocasionalmente algún animal moviéndose en la oscuridad, y algo más, un sonido que no podía identificar, como un zumbido bajo, casi al borde de mi rango de audición, constante, inquietante. Salí de mi tienda alrededor de lo que pensé que era medianoche, aunque no podía estar seguro porque mi reloj marcaba las 3 de la mañana, mientras mi teléfono decía que eran las 11:10. El cielo estaba lleno de estrellas como siempre. Pero había algo diferente. Las estrellas parecían estar en posiciones equivocadas. Constelaciones que debería reconocer estaban distorsionadas, como si estuviera viendo el cielo desde un ángulo diferente, o desde un tiempo diferente. Ese pensamiento me llegó de repente y me hizo temblar a pesar del calor residual del día. ¿Y si el problema no era solo que el tiempo se estaba comportando de forma extraña? ¿Y si estábamos siendo movidos a través del tiempo sin darnos cuenta? ¿Y si por eso las rocas que habíamos documentado antes no estaban donde las dejamos? ¿Por eso nuestras provisiones parecían desaparecer? ¿Por eso todo se sentía tan equivocado? No puedes dormir tampoco, dijo una voz detrás de mí. Me volteé y vi a Andrea saliendo de su tienda. Yo tampoco. Hay algo en el aire esta noche, algo que me pone los nervios de punta. ¿Escuchas ese zumbido?, pregunté. Ella se quedó quieta escuchando. Luego asintió lentamente. Sí, pensé que era mi imaginación o tal vez tinnitus, pero es real, ¿verdad? Creo que sí. Y creo que viene de todos lados o de ningún lado. Es difícil identificar la dirección. Nos quedamos ahí parados juntos en el silencio del desierto, escuchando ese zumbido imposible, mirando ese cielo de estrellas incorrectas, sintiendo el peso de estar atrapados en un lugar que cada vez parecía menos como parte del mundo normal. «Marcos», dijo Andrea después de un largo silencio, «¿qué crees que está pasando realmente? Y no me des una explicación científica, dame tu instinto». Pensé cuidadosamente antes de responder. «Creo», dije lentamente,
que este lugar no funciona con las mismas reglas que el resto del mundo. Creo que de alguna forma estamos separados del flujo normal del tiempo. Y no estoy seguro de que podamos volver. Andrea no respondió. Solo asintió como si ya hubiera llegado a la misma conclusión. Y en ese momento, mientras estábamos parados bajo ese cielo extraño, escuchando ese zumbido que no debería existir, supimos que nuestra expedición científica se había convertido en algo completamente diferente. Se había convertido en una lucha por sobrevivir, por encontrar una forma de escapar de un lugar que tal vez nunca debimos haber entrado, pero lo que no sabíamos todavía era que escapar sería imposible, porque la zona del silencio no solo nos había atrapado, nos había absorbido, y ya éramos parte de ella, perdidos en su laberinto de tiempo distorsionado, condenados a experimentar días que nunca terminarían correctamente, en un lugar que existía fuera de la realidad normal. Y cada día que pasaba, nos daríamos cuenta más y más de cuán desesperada era nuestra situación. El séptimo día, o lo que creíamos que era el séptimo día, Laura desapareció. Salió de su tienda por la mañana diciendo que iba a revisar algunos instrumentos que habíamos dejado a unos 100 metros del campamento. Todos la vimos irse. Todos la vimos caminar en dirección a los instrumentos. Y entonces simplemente ya no estuvo ahí. No fue gradual. No se alejó más de lo que dijo. Un momento estaba caminando, visible contra el paisaje del desierto, y al siguiente había desaparecido. Como si alguien hubiera presionado un botón de borrar. Los 4 que quedábamos corrimos hacia donde la habíamos visto por última vez. Gritamos su nombre. Buscamos por horas en todas direcciones, pero no había rastro de ella. No había huellas que se alejaran del punto donde desapareció. No había señales de lucha. Solo arena y rocas como si nunca hubiera estado ahí. «Esto no es posible», repetía Roberto una y otra vez, su voz subiendo de volumen cada vez. La gente no simplemente desaparece. Tiene que haber una explicación. Pero ninguno de nosotros podía pensar en una que tuviera sentido. Andrea sugirió que tal vez Laura había caído en alguna grieta oculta en el suelo, pero examinamos el área meticulosamente y no había ninguna abertura. Miguel propuso que tal vez se había desorientado y caminado en la dirección equivocada. Pero habíamos buscado en un radio de varios kilómetros y el terreno era lo suficientemente plano como para que pudiéramos ver a una persona desde muy lejos. La verdad era más aterradora que cualquier explicación que pudiéramos inventar. La zona del silencio se la había llevado. Igual que parecía estar llevándose nuestro tiempo, nuestras provisiones, nuestra capacidad de comunicarnos con el mundo exterior. Este lugar estaba tomando pedazos de nuestra realidad, uno por uno. Esa noche tuvimos una reunión de emergencia en la carpa común. Ya nadie cuestionaba que teníamos que irnos. El problema era cómo. Los vehículos seguían sin funcionar. Caminar era arriesgado, pero tal vez era nuestra única opción. Preparemos mochilas con agua y provisiones, propuse. Solo lo esencial. Y salimos mañana al amanecer. Caminamos en línea recta hacia el norte. Eventualmente tenemos que llegar a algún lugar habitado. ¿Y si nos pasa lo mismo que a Laura?, preguntó Andrea. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. ¿Y si desaparecemos mientras caminamos? Nos mantenemos juntos, dije, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. Todo el tiempo. Si alguien empieza a verse raro o borroso o lo que sea, los demás lo agarramos. No dejamos que nadie se separe ni un metro. ¿Y si eso no es suficiente?, susurró Miguel. ¿Y si este lugar ya decidió que no podemos irnos? No tuve respuesta para eso, porque en el fondo empezaba a creer que tenía razón. Esa noche, ninguno de nosotros durmió realmente. Nos quedamos en la carpa común, sentados alrededor de una lámpara de batería, demasiado asustados para estar solos en nuestras tiendas individuales. Hablamos sobre nuestras vidas, sobre las personas que habíamos dejado atrás, sobre los arrepentimientos que teníamos. Era como si supiéramos que estas podrían ser nuestras últimas horas juntos, y queríamos asegurarnos de conocernos realmente antes del final. Roberto nos habló sobre su hija de 7 años, cómo había prometido llevarla a Disneyland después de esta expedición.
Andrea nos contó sobre su madre que estaba enferma, cómo se había sentido culpable por dejarla para venir aquí. Miguel compartió que había estado ahorrando para comprar un terreno, que quería construir una casa y finalmente sentar cabeza. Y yo hablé sobre mi esposa, sobre cómo nos habíamos distanciado en los últimos años, porque yo siempre estaba viajando para expediciones, siempre poniendo mi trabajo antes que nuestro matrimonio. Cuando salgamos de aquí, dijo Andrea, voy a hacer las cosas diferentes. Voy a pasar más tiempo con las personas que amo. Voy a dejar de aplazar las cosas importantes. Todos asentimos haciendo promesas silenciosas sobre cómo cambiaríamos nuestras vidas. Pero creo que todos sabíamos que esas promesas eran en vano, porque no íbamos a salir de aquí, no de la forma que pensábamos. Alrededor de lo que creíamos que era medianoche, aunque nuestros relojes mostraban todo desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana, escuchamos algo afuera. Pasos. Alguien caminando alrededor del campamento, lento, deliberado, rodeando la carpa donde estábamos. ¿Laura?, llamó Miguel levantándose de un salto. ¿Eres tú? Los pasos se detuvieron. Hubo un silencio largo y tenso, y entonces escuchamos una voz. Era la voz de Laura, pero sonaba equivocada, distorsionada, como si estuviera hablando desde muy lejos o desde bajo el agua. «No salgan», dijo la voz que sonaba como Laura. «Quédense adentro. No es seguro afuera. El tiempo está roto. Yo estoy rota. Ya no soy completa». «¿Qué te pasó?», gritó Andrea. «¿Dónde has estado? Hemos estado buscándote todo el día». «No ha sido un día», respondió la voz. «Han sido años, o minutos, o segundos, todo al mismo tiempo. El tiempo aquí no es lineal. Se dobla, se rompe, se superpone, y ahora yo también. Hay versiones de mí en diferentes momentos, todas existiendo juntas, todas confundidas sobre cuándo es ahora». Roberto se acercó a la entrada de la carpa. Yo lo detuve antes de que pudiera abrir la cremallera. «No», dije, «algo está mal. Esa no es realmente Laura, o no es la Laura que conocemos». «No habrán», dijo la voz otra vez. Si ven lo que me pasó, también empezará a pasarles a ustedes. El tiempo se pegará a ustedes, los desdoblará, los esparcirá a través de momentos diferentes hasta que no sepan cuándo son». «¿Cómo salimos de aquí?», pregunté hablándole a la voz a través de la lona de la carpa. «Tiene que haber una forma». La voz que era y no era Laura se rió. Fue un sonido terrible, múltiples versiones de su risa superpuestas, algunas sonando jóvenes, otras viejas, todas mezcladas en una cacofonía perturbadora. «No hay salida», dijo. La zona del silencio no solo silencia las radios, silencia el tiempo, silencia la realidad. Una vez que entras lo suficientemente profundo, una vez que el lugar te marca, te quedas, para siempre, existiendo en todos los momentos a la vez, nunca llegando, nunca yéndote, solo siendo. Los pasos comenzaron otra vez, alejándose esta vez. Todos nos quedamos congelados, escuchando hasta que el sonido se desvaneció completamente en la distancia. «Tenemos que irnos ahora», dijo Roberto. «No podemos esperar hasta el amanecer. Tenemos que salir de este lugar inmediatamente». Empezamos a empacar frenéticamente. Metimos agua, comida, brújulas que probablemente no funcionarían, linternas, todo lo que podíamos cargar. No nos importaba dejar el equipo científico. Solo queríamos escapar. Pero cuando abrimos la carpa para salir, el mundo exterior había cambiado. No era de noche, era de día. Un día brillante con el sol alto en el cielo. Pero eso era imposible. Acabábamos de ver el sol ponerse unas horas atrás. «¿Cuánto tiempo estuvimos en la carpa?», preguntó Andrea, su voz apenas un susurro. Revisamos nuestros relojes. Todos mostraban diferentes horas, ninguna de las cuales tenía sentido. Mi reloj de pulsera decía que eran las 3 de la tarde. Mi teléfono celular marcaba las 11 de la mañana. El reloj de Andrea mostraba las 6 de la tarde. Y el sol en el cielo parecía estar en una posición de mediodía. «El tiempo ya no significa nada aquí», dijo Miguel. «Ya no podemos confiar en nada». Empezamos a caminar de todos modos, dirigiéndonos hacia lo que creíamos que era el norte,
basándonos en la posición del sol, aunque incluso eso ya no parecía confiable. Caminamos en fila india, cada uno manteniendo una mano en el hombro de la persona enfrente, determinados a no separarnos, pero el desierto parecía cambiar mientras caminábamos. Formaciones rocosas que habíamos visto antes aparecían en lugares equivocados. A veces parecíamos estar caminando cuesta arriba cuando el terreno frente a nosotros era claramente plano. Otras veces dábamos pasos que parecían cubrir distancias imposibles, como si varios metros desaparecieran bajo nuestros pies, y entonces empezamos a vernos a nosotros mismos, versiones de nosotros en la distancia. Yo vi mi propia espalda caminando unos 50 metros adelante, aunque yo estaba aquí. Andrea gritó cuando vio dos versiones de sí misma paradas lado a lado, mirándose una a la otra. Roberto se detuvo de golpe cuando vio una versión de sí mismo sentada en una roca, vieja y consumida, con barba larga y ropa destrozada, como si hubiera estado en el desierto por décadas. No son reales, traté de decirles. Son algún tipo de ilusión, algún efecto de las anomalías. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no eran ilusiones. Eran nosotros, versiones de nosotros de diferentes puntos en el tiempo, todos existiendo simultáneamente en este lugar donde el tiempo se había roto completamente. Caminamos por lo que parecieron horas. El sol nunca se movió de su posición en el cielo. Nuestras botellas de agua nunca parecían vaciarse, sin importar cuánto bebiéramos. Y seguíamos viendo versiones de nosotros mismos, multiplicándose, llenando el desierto con copias de diferentes edades y estados. Fue Miguel quien finalmente se rindió. Se detuvo de caminar y se dejó caer en la arena. «No tiene sentido», dijo. «Hemos estado caminando en círculos. Miren», señaló hacia atrás, y ahí, claramente visible en la distancia, estaba nuestro campamento, exactamente donde lo habíamos dejado. A pesar de que habíamos estado caminando en línea recta durante horas, habíamos regresado al punto de inicio, o tal vez nunca nos habíamos ido. Tal vez habíamos estado caminando en el lugar todo este tiempo, y el desierto simplemente nos había hecho creer que nos estábamos moviendo. Regresamos al campamento, derrotados. Ya no hablábamos de escapar. Solo nos sentamos en la carpa común, bebiendo agua que nunca se acababa, comiendo comida que parecía multiplicarse en nuestras cajas de provisiones en lugar de disminuir. «Estamos muertos, ¿verdad?», dijo Andrea de repente. «Algo nos pasó y estamos muertos y esto es algún tipo de purgatorio». «No», respondí aunque no estaba seguro. «Todavía podemos sentir. Todavía tenemos sed y hambre. Los muertos no tienen esas sensaciones». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Roberto. «¿Has estado muerto antes?». No pude responder a eso. Los días pasaron. O tal vez no pasaron. El sol subía y bajaba, pero no en un patrón regular. A veces había noche durante lo que parecían solo minutos. Otras veces el día se extendía por lo que se sentía como semanas. Perdimos completamente la capacidad de rastrear el tiempo. Nuestros relojes se volvieron inútiles, mostrando números aleatorios que cambiaban sin sentido. Y empezamos a cambiar también. A veces me miraba las manos y se veían jóvenes, suaves, como las manos que tenía en mis 20s. Otras veces se veían viejas, arrugadas, manchadas por la edad. Andrea reportó el mismo fenómeno. Su cabello oscilaba entre negro y gris. Roberto encontró canas que desaparecían y reaparecían. Miguel dijo que a veces se sentía lleno de energía como un joven, y otras veces sus huesos dolían como si tuviera 80 años. Estábamos siendo esparcidos a través del tiempo, no moviéndonos linealmente hacia el futuro como se supone que debe hacer todo el mundo, sino existiendo en múltiples puntos temporales simultáneamente. Jóvenes y viejos, presentes y futuros, todos mezclados en una confusión imposible. Una noche, o lo que pensamos que era noche, Laura regresó. Esta vez la vimos claramente, o más bien, vimos a todas las Lauras. Había versiones de ella de todas las edades. Una Laura joven, tal vez de 20 años. Una Laura de la edad que tenía cuando la conocimos. Una Laura de mediana edad.
una Laura anciana, todas caminando juntas, superpuestas una sobre la otra como imágenes de una fotografía con exposición múltiple. ¿Ven?, dijeron todas las Lauras al mismo tiempo, sus voces creando un eco extraño. Esto es lo que pasa. Esto es lo que la zona hace. Te rompe a través del tiempo, te convierte en todas tus edades a la vez, y eventualmente, dejas de poder distinguir quién eres. Dejas de saber cuándo eres. ¿Hay alguna forma de detenerse?, preguntó Andrea con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Alguna forma de volver a ser normal? Todas las Lauras sacudieron sus cabezas en sincronía. No hay regreso, solo hay adelante, y atrás, y todo en medio, todo al mismo tiempo, para siempre. Y entonces las Lauras se desvanecieron otra vez, disolviéndose en el aire como humo. Después de eso, dejamos de tratar de entender lo que estaba pasando. Dejamos de tratar de escapar. Solo existíamos. Sentados en el campamento que a veces parecía nuevo y a veces parecía haber estado ahí por décadas. Comiendo comida que nunca se acababa. Bebiendo agua de contenedores que deberían estar vacíos hace mucho pero que siempre estaban llenos. Y empezamos a ver más versiones de nosotros mismos. No solo en el desierto sino en el campamento mismo. Había otras versiones de los 4 sentadas en la carpa común con nosotros. Algunos más jóvenes, algunos más viejos, algunos que se veían como habían muerto en el desierto, consumidos y quemados por el sol. Todos nosotros, todas nuestras posibles versiones, existiendo en el mismo espacio. A veces hablábamos con nuestras otras versiones. Una versión mayor de mí me advirtió sobre cosas que estaban por venir. Una versión joven de Roberto preguntó cuánto tiempo llevábamos aquí. Ninguno de nosotros podía responder porque ya no sabíamos. ¿Días? ¿Meses? ¿Años? ¿Décadas? Todo se mezclaba. Miguel fue el siguiente en rendirse completamente. Una mañana simplemente dejó de moverse. Se sentó en su tienda y se quedó mirando a la nada. Cuando traté de hablar con él, no respondió. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como si su mente finalmente hubiera colapsado bajo el peso de existir, en demasiados tiempos simultáneamente. Después fue Roberto. Se volvió obsesionado con el equipo de comunicaciones, pasando todo su tiempo tratando de enviar mensajes al exterior. Pero los mensajes que enviaba no tenían sentido. Eran fragmentos de conversaciones de diferentes puntos en el tiempo, todas mezcladas. A veces hablaba sobre cosas que acababan de pasar. Otras veces describía eventos que no habían ocurrido todavía, o que tal vez nunca ocurrirían, o que habían ocurrido en una versión diferente de la realidad. Andrea y yo éramos los únicos que todavía tratábamos de mantenernos cuerdos. Nos aferrábamos el uno al otro, recordándonos mutuamente quiénes éramos, tratando de mantener algún sentido de identidad mientras el tiempo nos desgarraba. ¿Crees que alguien nos está buscando?, preguntó una noche mientras estábamos sentados afuera mirando las estrellas que nunca estaban en las mismas posiciones. No lo sé, admití. No sé cuánto tiempo ha pasado en el mundo real. Tal vez solo han sido días y todavía estamos dentro de nuestra ventana planeada de expedición. O tal vez han sido años y hace mucho que nos declararon perdidos. Mi madre probablemente piensa que estoy muerta, dijo Andrea, su voz quebrándose. Y técnicamente tal vez lo esté. Tal vez esto no es vida real, solo existencia. No pude discutir con eso, porque cada vez más sentía que tenía razón. No estábamos realmente vivos en ningún sentido significativo. Solo éramos ecos atrapados en un loop temporal, repitiendo los mismos momentos una y otra vez desde diferentes ángulos, en diferentes edades, sin poder avanzar o retroceder de manera real. Y entonces, en lo que pudo haber sido nuestro día 50 o nuestro día 500 o nuestro día 5000, vi algo que me hizo darme cuenta de cuán perdidos estábamos realmente. Vi una versión de mí mismo que era solo huesos. Un esqueleto vestido con ropa destrozada, sentado en la entrada de mi tienda. Y ese esqueleto me miró con cuencas vacías, y de alguna forma, de alguna manera imposible, habló. Llevamos aquí por siempre, dijo mi versión esqueleto. Y seguiremos aquí por siempre.
porque en la zona del silencio, el tiempo no fluye, se estanca, se pudre, y nosotros nos pudrimos con él, una y otra vez, muriendo y renaciendo y muriendo otra vez, en un ciclo infinito. Andrea gritó cuando escuchó esto, y ese grito se extendió por el desierto multiplicándose, convirtiéndose en los gritos de todas las versiones de ella en todos los tiempos. Joven Andrea gritando, vieja Andrea gritando, Andrea muerta gritando desde algún punto futuro o pasado. Ese fue el momento en que mi mente finalmente se rindió. Dejé de tratar de entender, dejé de tratar de mantener mi cordura, porque no había punto, no había escape, solo había este lugar, este momento eterno que se extendía en todas direcciones temporales. Ahora simplemente existo, sentado en lo que queda de nuestro campamento, rodeado por versiones de mis compañeros de todos los tiempos posibles, viendo el sol subir y bajar en patrones imposibles, sintiendo mi cuerpo cambiar entre joven y viejo y todo en medio. A veces veo equipos de rescate en la distancia, personas buscándonos, llamando nuestros nombres, pero cuando trato de alcanzarlos, se desvanecen, o tal vez yo soy quien se desvanece. Es difícil saber qué es real. A veces veo versiones de mí mismo escribiendo este relato, versiones más jóvenes apenas comenzando, versiones más viejas tratando de recordar los detalles, y una versión, la más vieja de todas, escribiendo las últimas palabras antes de que finalmente su cuerpo se rinda y se convierta en huesos que seguirán sentados aquí, existiendo en todos los tiempos a la vez. La zona del silencio no solo silencia las comunicaciones, silencia el progreso, silencia el cambio, silencia todo lo que hace que el tiempo sea lineal y significativo, y una vez que entras lo suficientemente profundo, te conviertes en parte de ese silencio, atrapado para siempre en un presente eterno que es también pasado y futuro. Si alguien encuentra esto, si alguien lee estas palabras, tómenlas como la única advertencia que puedo dar. No entren a la zona del silencio. No importa cuán fascinantes parezcan las anomalías, no importa cuánta curiosidad científica sientan. Este lugar consume, este lugar atrapa, y una vez que estás aquí, existiendo en todos los momentos simultáneamente, no hay forma de volver a la línea temporal normal. Somos los perdidos, los esparcidos, los rotos a través del tiempo, y seguiremos aquí para siempre, jóvenes y viejos, vivos y muertos, existiendo y no existiendo, todo al mismo tiempo, para siempre, atrapados en el silencio eterno.